¿Qué pasó, valedores? Hoy esta bola de Sonrix les trae un video para la clase del profesor Quintero, acerca de la historia y evolución de las computadoras, además de las tendencias más recientes. Abordaremos las generaciones de las computadoras y trataremos de explicar de la mejor forma posible este fabuloso tema. Bueno, sin tanto preámbulo, comenzaremos con el tema, justamente, ahora. Uno de los problemas que siempre se ha presentado, es el relacionado con la actividad de contar, y con el concepto de número. De ahí, es que surgen las primeras herramientas que fueron capaces de liberarnos de la pesada tarea de calcular a mano. El ábaco. Es la primera calculadora mecánica. Aunque no se puede llamar computadora, porque carece de un elemento fundamental. El programa. Que no se logrará hasta mucho tiempo después. La máquina de calcular de Blaise Pascal. Se trata de engranes en una caja, que proporcionan resultados de operaciones de suma y resta en forma directa. Mostrando un número a través de una ventanita. La máquina analítica de Charles Babbage. Nació alrededor de 1830. Esta podría considerarse la primer computadora. Este diseño, nunca llevado por completo a la práctica, contenía todos los elementos que configuran una computadora moderna, y la diferencian de una calculadora. La máquina analítica, estaba dividida funcionalmente en dos grandes partes. Una que ordenaba, y otra que ejecutaba las órdenes. La que ejecutaba las órdenes era una versión muy ampliada de la máquina de Pascal, mientras que la otra era la parte clave. La innovación consistía en que el usuario podía, cambiando las especificaciones de control, lograr que la misma máquina ejecutara operaciones complejas, diferentes de las hechas antes. Esta máquina, leía los datos por medio de tarjetas perforadas. No obstante, esta nunca pudo entrar en circulación, porque cada que se quería calcular una función diferente, se debían cambiar las especificaciones. A continuación, se describen algunas características de la máquina inventada por Charles Babbage. Almacén, o memoria. Entrada, mediante tarjetas perforadas. Cálculos, salida, y control. 100 años después de Babbage, en 1947. Se diseñó la primera computadora electrónica digital, que tenía gran parecido funcional con la máquina analítica de Babbage. Oye, ¿pero sabías que antes hubo algunos esfuerzos por conseguir este objetivo? En 1932, Vannevar Bush construyó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts una calculadora electromecánica conocida como el analizador diferencial. Pero era de propósito específico, y no tenía capacidad de programación. Igualmente, en 1944, se construyó en la Universidad de Harvard, la computadora Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. No era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en relevadores. Muy cierto, gracias, un equipo dirigido por los doctores John Maudsley y John Ecker, de la Universidad de Pensilvania, terminó en 1947, la ENIAC. Electronic, Numerical, Integrator, and Computer, que puede ser considerada como la primera computadora digital, electrónica de la historia. Esta máquina, era enorme. Medía 10 metros por 16, ocupaba el sótano de una universidad, pesaba 30 toneladas, tenía 17.468 tubos de vacío y 60.000 relevadores. Consumía 140 kilovatios por hora, y requería un sistema de aire acondicionado industrial. Pero era capaz de efectuar alrededor de 5.000 sumas o 2.800 multiplicaciones en un segundo. Calculó el valor de la constante pi. Como entre otras cosas, iba a reemplazar a un grupo de matemáticos que hacían cálculos numéricos para una oficina especializada. Fue así que recibió el nombre de computadora. El proyecto concluyó 2 años después. Cuando se integró al equipo John von Neumann, quien es considerado el padre de las computadoras. El nuevo equipo diseñó la EDVAC. Electronic, Discrete, Variable, Automatic, Computer, tenía cerca de 40.000 bulbos, y usaban un tipo de memoria basado en tubos de mercurio, donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. La nueva idea fundamental resulta muy sencilla, pero de vital importancia. Permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones, para que entonces, la computadora pueda ser programada de manera suave, y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control, como la ENIAC. Esta idea, que incluso obliga a una completa revisión de la arquitectura de las computadoras, recibe desde entonces el nombre de modelo de von Neumann.
Alrededor de este concepto gira toda la evolución posterior de la industria y la ciencia de la computación. Vaya, sí que es interesante saber cómo fue en sus inicios el desarrollo de las computadoras. Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de las generaciones de las computadoras? Pues en realidad, no mucho. Porque esa parte no la estudié. Ja 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 ja, no es verdad. Pues les puedo comentar que en la actualidad existen 5 generaciones de computadoras en las que, en la primera generación, las computadoras estaban construidas con electrónica de válvulas, y se programaban en lenguaje de máquina. En la segunda generación, ya no son de válvulas de vacío, sino con transistores. Son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. En la tercera generación, las computadoras comienzan a utilizar circuitos integrados. La cuarta generación, se caracteriza por la integración a gran escala de circuitos integrados y transistores. Es decir, más circuitos por unidad de espacio. Y por último, las computadoras de quinta generación, son computadoras basadas en inteligencia artificial. Qué interesante es esto que platicas. Pero, ¿sería posible que profundizaras un poco más? Por supuesto que sí. La primera generación, abarcó de 1951 hasta 1958. Había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que, con 20 computadoras, se saturaría el mercado de los Estados Unidos, en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50. Las máquinas de estos tiempos, tenían las siguientes características. Usaban tubos al vacío para procesar información. Usaban tarjetas perforadas para introducir los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor, y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. La segunda generación, abarcó de 1958 hasta 1964. En esta generación, las computadoras se reducen de tamaño, y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época. Como la serie 5000 de Burroughs, y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Las características de esta generación, son las siguientes. Usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo. Whirlwind I. Surgieron las minicomputadoras y las terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. La tercera generación, que abarcó de 1964 hasta 1971. Emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras, nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores desde su presentación en 1965. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Las características de esta generación son las siguientes. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura, llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Emerge la industria del software.
Se desarrollan las minicomputadoras, IBM 360, y DEC-PDP-1. Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad. Por lo tanto, generaban menos calor. En la cuarta generación, que abarcó desde 1971 hasta 1988, aparecen los microprocesadores. Que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad, y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos, son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales. Que han adquirido proporciones enormes, y que han influido en la sociedad, y, en general sobre la llamada, revolución informática. Las características de esta generación, son las siguientes. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. LSI, Large Scale Integration Circuit. VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo, actualmente, contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Y para finalizar la quinta generación. Que abarca desde 1983, hasta el presente. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software, y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea. La capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano, y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Dentro de esta generación, existen los siguientes aspectos. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos del pensamiento humano, usados en la solución de problemas a la computadora. Robótica. La robótica, es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente, que realiza actividades físicas, y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial, para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. Sistemas expertos. Un sistema experto, es una aplicación de inteligencia artificial, que usa una base de conocimiento de la experiencia humana, para ayudar a la resolución de problemas. Redes de comunicaciones. Los canales de comunicaciones, que interconectan terminales y computadoras, se conocen como redes de comunicaciones. Todo el hardware que soporta las interconexiones, y todo el software que administra la transmisión. Vale, está perrón todo lo que dices, pero, ¿qué nos puedes decir acerca de las tendencias más recientes? Una tendencia constante en el desarrollo de los ordenadores, es la microminiaturización. Iniciativa que tiende a comprimir más elementos de circuitos en un espacio de chip cada vez más pequeño. Además, los investigadores intentan agilizar el funcionamiento de los circuitos, mediante el uso de la superconductividad. Un fenómeno de disminución de la resistencia eléctrica, que se observa cuando se enfrían los objetos a temperaturas muy bajas. Las redes informáticas, se han vuelto cada vez más importantes en el desarrollo de la tecnología de computadoras. Las redes, son grupos de computadoras interconectados mediante sistemas de comunicación. La red pública, Internet, es un ejemplo de red informática planetaria. Las redes permiten que las computadoras conectadas intercambien rápidamente información, y, en algunos casos, compartan una carga de trabajo, con lo que muchas computadoras pueden cooperar en la realización de una tarea. Se están desarrollando nuevas tecnologías de equipo físico, y soporte lógico que acelerarán los dos procesos mencionados. Bueno. Con esto, daremos por finalizada esta explicación. Que al parecer, ya nos extendimos un poco. Les dejo el nombre de los integrantes del equipo y la bibliografía, para que no digan que no se investigó, y que acá. Los integrantes son: Marcus Phoenix. Jajajajaja XD, no es cierto, quise decir, Emmanuel Gamboa Alvarado, Eduardo Alonso Nava, Raúl Mojica Díaz, y Osiris Montiel Campos. Y la bibliografía es:
http://yaki.mxl.uac.mx/herrera/historia.htm. Y también, http://www.cat.com.mx/generaciones-de-las-computadoras.htm. Jajajaja, ni yo le entiendo a eso, así es que mejor aquí se las pongo. Nos vemos, bye.